Si yo os digo dolor, pérdida, decisiones difíciles, hambre, migración y muchos otros problemas, creo que nos identificaríamos muchos, porque hemos pasado por esas circunstancias. La siguiente historia es una historia precisamente de dolor, de pérdida, de tomar decisiones difíciles, de pasar hambre, de tener que emigrar, de tener que enfrentar la muerte, de pasar por el dilema de seguir adelante en el sitio donde nos hemos movido o volver de donde hemos nosotros salido. Es una historia de sufrimiento, pero por sobre todas las cosas, una historia de redención. Una historia donde la bondad de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios se es manifiesta. ¿Sabéis qué historia de las historias bíblicas estoy haciendo referencia? No es José, que también. Os voy a dar más pistas, ¿no? En las últimas predicaciones o en las últimas series de predicaciones que he hecho, he reflexionado en dos personajes bíblicos. El primero de ellos fue Jonás, qué buena memoria tenéis. Jonás, y el siguiente pues está más fresco. ¿Recordáis quién fue? Elías. Pues ahora, ¿cómo no? Toca una mujer. Porque sí, hay mujeres de fe en la palabra del Señor. Mujeres piadosas, mujeres con una fe inquebrantable, con un amor al Señor tremendo. Mujeres que el Señor utilizó para ejercer su plan redentor para toda la humanidad. Tenéis una pista ahí enorme. ¿Qué has dicho por ahí? Ruth, exactamente. Es la historia de Ruth. De hecho, tenemos un libro que lleva su nombre, el libro de Ruth. Y nos cuenta la historia de una familia. De una familia que quizás como tú mismo, como tú misma o como nuestra familia pasaron por diversas circunstancias muy difíciles que les llevaron a cuestionar de alguna manera su creencia en ese Dios todopoderoso, que les llevó a tomar decisiones bastante complicadas. Vamos a ver y aprender de sus aciertos y vamos a aprender también de sus fracasos. Y sobre todo vamos a aprender que a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, podemos tener la plena certeza de que hay un Dios que nos redime, que nos guarda, que cuida de nosotros y que es nuestro pronto auxilio en todo momento. Y esa es la historia de Ruth. Voy a dar lectura a los primeros versículos porque quiero introducir los personajes. En toda historia hay unos personajes claros, unos personajes principales, otros secundarios. En la Biblia, en toda historia, el primer personaje y el más importante y el principal es Dios. Así que vamos a ver cómo Dios obra a través de los personajes humanos. Voy a dar lectura a los primeros versículos, a los versículos del 1 al 5, para introducir los personajes humanos de esta historia. Y lo voy a hacer leyendo el texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, o comienza la historia así. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando regresaron a Moab, se establecieron allí. Eso es una breve introducción. Y ahora miremos cómo en breves versículos, en un texto muy corto, el escritor nos narra una serie de dificultades que enfrentó esta familia, que podríamos decir que es una lista de tragedias. Tiempo después que se mudaron a Moab, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión.
Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Una serie de tragedias bastante significativas. Una serie de calamidades que pusieron a una mujer en una situación de total y absoluta vulnerabilidad, ¿no? Vamos a ir viendo uno a uno. Yo quiero que nos pongamos en la piel precisamente de Noemí y en la piel precisamente de estos personajes. El relato comienza diciéndonos, ubicándonos en un espacio de tiempo concreto. Dice el texto: en los días en que los jueces gobernaban Israel. Esta era una época, la época de los jueces, de bastante inestabilidad social, política y con un caos moral. Si nosotros hacemos un esfuerzo muy leve de pensar cómo era esa época, nos vienen a nuestra mente 2 frases. La primera de ellas: en esos días Israel no tenía rey y cada uno, ¿qué? Eso lo sabéis. Y cada uno, en esa época no había rey y cada uno hacía, sí, en versión Ernesto actualizada, es cada uno hacía lo que le daba la gana. Lo que creía en su propia opinión. No había siquiera un gobierno que dijera esto está bien, esto está mal. No había un gobierno que regulara los precios de los alimentos. Era un caos, ¿no? Como mi habitación cuando tenía 15 años. Un caos total y absoluto. Y esa era la época. Empezamos bien. En la época de los jueces, que esta época abarca precisamente desde que muere Josué hasta el reinado del rey Saúl. El pueblo ya había salido esclavo de Egipto y estaba en esa transición. Y ese es nuestro momento histórico. Un tiempo bastante convulso, un tiempo bastante caótico. Y hay otra frase que se repite mucho sobre ese tiempo. Y es la siguiente. El libro de Jueces nos la dice una y otra vez. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Una y otra vez. Esta época de los jueces básicamente funcionaba así. El pueblo judío hacía lo malo delante de Dios. Lo clamaba entonces a Dios, clamaba al Señor y el Señor les enviaba un libertador. El libertador, valga la redundancia, les liberaba y el pueblo estaba bien, pero volvían a hacer lo malo delante de Dios. Y entonces comenzaba otra vez. Esa es la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces, pero también es mi historia y también es mi historia. ¿O no? Volvemos a hacer lo malo delante del Señor, nos sacuden los problemas, las dificultades, las enfermedades, volvemos a la iglesia, volvemos a congregarnos, volvemos a buscar a Dios, el Señor obra en nosotros y gloria al Señor, aleluya, y aleluya también. ¿Hasta qué? Hasta que volvemos a hacer lo malo delante del Señor y entonces comenzamos otra vez. Y esa era precisamente la época de los jueces. Empezamos bien, como he dicho antes, pero luego la palabra del Señor nos dice que un hambre severa azotó la tierra. Y es precisamente, Dios había advertido a su pueblo, si os alejáis de mí, pues oye, van a haber consecuencias. Y el hambruna y el hambre era una de las cosas que Dios estaba permitiendo para que el pueblo reaccionara y volviera a él. Aquí encontramos una de las primeras ironías en la historia, porque en el libro de Ruth, ese es un libro lleno de muchas ironías. Elimelech y su familia estaban viviendo en la tierra prometida. ¿Y qué se dice de esa tierra? Que fluía, ¿qué? Leche y miel. Es irónico. Es irónico. Yo vivo en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y hay hambre.
una hambruna severa. Y por si eso fuera poco, dice que Elimelech vivía en Belén. ¿Y sabéis qué significa Belén? Casa de pan. Una ironía totalmente, ¿no? Una ironía totalmente. Hay un refrán popular que dice que en casa de herrero. Sí, ¿qué significa eso? Que bueno, me dedico a esto, tengo esto, pero tengo las carencias de los servicios que yo ofrezco, ¿no? Pues aquí encontramos una de estas ironías. Y notamos cómo tenemos a una familia que vive en un tiempo caótico y que está pasando mucha hambre. Pero además de eso, esta situación les lleva a emigrar. Elimelech decide pues marcharse. Y el texto nos hace una descripción de quiénes son. El hombre se llamaba Elimelech. ¿Sabéis qué significa Elimelech? Mi Dios es rey. Y nos dice que estaba casado con Noemí. ¿Sabéis qué significa Noemí? Dulce, placentera, amable. Así que tenemos a un matrimonio, un hombre, una mujer, Elimelech, Noemí, y el Señor, o el hombre, o el Padre, cuyo nombre significa mi Dios es rey, y la señora Dulzura, tuvieron dos hijos. Uno de ellos se llama Elión, dice la palabra del Señor, Malón y Kelión. ¿Sabéis qué significan estos nombres? Pues Kelión significa enfermito. A ver si lo estoy diciendo bien. Malón significa enfermizo y Kelión significa debilucho, débil, ¿no? Así que, otra ironía. El Señor, mi Dios es rey, y la señora Dulzura, vaya manera de ponerle nombre a sus hijos. Enfermizo y debilucho. ¿Les describían? Pues no lo sé. Pero aquí tenemos a esta familia que vive en un tiempo de caos. Para comer, para liarla más, hay una gran hambruna. Y entonces dice la palabra que deciden emigrar, ¿no? El hambre nos hace irnos a cualquier sitio, ¿no es así? Esto ha sido así desde que funde el mundo, mejor dicho, desde que el pecado entró al mundo, ha sido así. Y encontramos aquí que Elimelech decide, para proveer a su familia, decide salir de la tierra donde Dios les ha enviado y los lleva a otro lugar. Desde el punto de vista humano, no tenemos nada que objetar a Elimelech. Si hay hambre, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y todo lo posible por irnos a otro lugar a fin de proveer a nuestra familia. ¿A que sí? ¿Haríais hecho vosotros? Algunos ya lo habéis hecho. Pues está bien, ¿no? Humanamente no podemos decirle a Elimelech que has equivocado, pues desde luego que no. Y el problema no es ese. El problema es la ciudad o el sitio a donde elige Elimelech marcharse con su familia. Moab. ¿Qué sabemos de Moab? Moab fue la ciudad que surgió cuando la hija de Noé emborrachó a su padre, se acostó con él y tuvo un hijo. De ahí viene, y comenzó allí, ¿vale? Moab era una de las naciones que oprimieron a Israel durante el periodo de los jueces. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, los moabitas les negaron pan y agua. Les negaron pan y agua. Tan mal trató al pueblo de Israel los moabitas que Dios determinó decirles que no les recibía en su casa hasta la 10ª generación. Y dijo terminantemente prohibido que el pueblo hebreo tenga relaciones y se casen incluso con moabitas. ¿Por qué? Porque fueron tan malos que no les dieron ni pan ni agua, lo básico. Y encontramos allí en el libro de Deuteronomio
exactamente el capítulo 23:3, como el Señor expresó también esto. Y le dio, repito, ese mandamiento de Deuteronomio 23:6. Nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días. Dios le dijo a su pueblo claramente: mira, con los moabitas no te relaciones. Ellos no te dieron ni pan ni agua cuando saliste de Egipto. Y les da el mandamiento claro: nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días. Un mandamiento claro del Señor. Y Elimelech está haciendo lo contrario a lo que Dios dijo. Un hombre cuyo nombre es mi Dios es rey, desobedece a su rey en su mandamiento. Es bastante irónico. Y es que a veces, hermanos, nosotros en nuestra vida también tomamos decisiones creyendo que estamos obrando bien, cuando lo que estamos haciendo es tomando decisiones basándonos en nuestra lógica e ignorando la palabra de Dios. Ignorando la palabra de Dios. ¿Y qué sucede ahí? La palabra del Señor nos dice: como es normal, sus hijos se casan con mujeres moabitas. La decisión del padre tiene consecuencias también en la vida de sus hijos. No se sabe a qué edad, pero seguramente sus hijos eran pequeños cuando sale rumbo a Moab. Allí crecen, allí se enamoran de mujeres moabitas y se casan con ellos. Vamos viendo cómo las tragedias a veces se acentúan por nuestras propias malas decisiones. Cierto es que vamos a enfrentar dificultades en la vida, pero a veces las agravamos, las empeoramos tomando malas decisiones cuando decidimos confiar en nuestra lógica, en nuestra propia opinión, en nuestra propia razón, ignorando la palabra de Dios. Y aquí tenemos al hombre: mi Dios es rey, desobedeciendo un mandamiento que estaba absolutamente claro: no codicies su paz ni su bienestar y no les busques. Pues hay hambre, hay dificultad. Estoy viviendo yo en la tierra prometida. Estoy viviendo yo en Belén, que es la casa de pan. ¿Y a dónde me voy? Pues a donde el Señor me ha dicho que no vaya y que no busque su paz, ni su bienestar, ni su prosperidad. Allí no. Allí no. Ahí no. Yo tengo una cicatriz precisamente por una actitud muy similar. Algunos ya la conocéis. Muy pequeñito, en casa de la abuela, ella recogió o barrió todas las hojas caídas, las hojas caducas, diría mi mujer. Las hojas caducas las puso ahí, hizo una hoguera, le prendió fuego y aquello me llamó la atención, ¿no? Una hoguera, ¿quién no se enamora ante las llamas de una hoguera? Pues yo sí, soy así de raro, ¿no? Y entonces el fuego se apagó, le echaron agua y aquello humeaba. Y yo estaba ahí embelesado por aquello. Y mi madre dice que me vio con las intenciones. Me vio que aquello me estaba cautivando y entonces me dijo: ahí no, Ernesto, ahí no. Y entonces yo comencé a repetirle: ahí no, mamá, no, ahí no. Ahí no, mamá, ahí no. No sé cuántas veces dice ella que yo le repetí ahí no, que se confió. Dio la vuelta y ¿qué creéis que pasó? Que el Señor ahí no metió la pata, pero literalmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el calzado que yo andaba y mi calcetín, pues se quedó aquello pegado en el pie. Fijaros, en el pie. Tengo una cicatriz porque me comenzaron a quitarme el zapato, a quitarme el calcetín pegado y aquello pues tengo ahí. ¿Por qué? Por el ahí no. Por desobedecer el ahí no. Pero yo lo miraba tan atractivo. ¿Por qué? Porque yo lo miraba, quién sabe lo que yo estaba mirando. Si aquello pasó hace tanto tiempo que no recuerdo, pero la cicatriz está allí. Y fijaros qué curioso. Eso pasó cuando yo tendría unos 6 años. 18 años después fui a un quirófano como consecuencia de esa metedura de pata. Porque me quedó allí un pedacillo de calcetín
que en su momento, a los 18 años después, o no sé cuánto, 15 años después, empezó a crecer algo ahí que el médico dijo, esto hay que quitarlo. Menos mal que yo al principio cuando dijo hay que quitarlo, pensé que se refería al pie, pero no se refería a eso. Me dijo, no, 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 las consecuencias del ahí no. Y aquí tenemos a Elimelech donde Dios le ha dicho, ahí no, y él cuyo nombre, repito, y soy cansino, es mi Dios, es rey, pues se va para allí. Sus hijos dicen que se casan con mujeres moabitas, como es lógico. ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Es lo que estaba sucediendo. La historia nos narra posteriormente que Elimelech partió a la presencia del Señor. Eso es un eufemismo por decir se murió. Y entonces la señora Dulzura quedó sola, porque el Señor, mi Dios es rey, se ha marchado. Vamos a dar el beneficio de la duda. No podemos saber a dónde está Elimelech, no lo sabemos. El Señor lo sabe, ¿no? Podemos conjeturar, pero no es lo que nos interesa. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, la viudez de la mujer es sinónimo de pobreza, aislamiento social y vulnerabilidad. Quedó totalmente expuesta. Una mujer sin un hombre, sin un padre, sin un marido, no tenía medios de apoyo, estaba indefensa, era vulnerable. Así que al perder a su marido, Noemí dependía completamente ¿de quién? De enfermizo y de decaído. Pero con esos nombres, ¿qué creéis que pasó? Que se murieron también. Es que está lleno de ironías el libro de Ruth. Y ves increíble. Dice que 10 años después de la partida de Elimelech, sus 2 hijos mueren. Y para colmo, en esa época, repito, en esa época, no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. ¿Sabéis qué significaba eso? Para Noemí, la desgracia total y absoluta. Hay una frase que seguramente la habéis escuchado y que me parece injusta. De Guatemala a Guatepeor. Yo he vivido en Guatemala, es un país precioso, con una gente maravillosa, pero se ha hecho este juego de palabras con su nombre. De Guatemala a Guatepeor. Los músicos ven aquí un increciendo de problemas, ¿no? De tener que irme a un sitio hasta quedarme completamente solo y abandonado. Y aquí tenemos a esta mujer, Noemí, que pierde a sus hijos. No podía continuar, era el fin de su familia, porque no se podía continuar con la línea familiar. Y en esa cultura y en esa época, ser viudo, sin hijos, sin nietos, significaba solo una cosa, estar desprotegidas y sin esperanza. Y además en tierra extranjera, con 2 nueras y moabitas. Es decir, Noemí estaba en serias dificultades. Es por eso que el versículo 5, en el versículo 5 se expresa que después de morir Malón y Kelión, Noemí quedó sola. Eso era la situación de cómo estaba Noemí. ¿Os habéis sentido solos alguna vez vosotros? ¿Vosotras? Pocas cosas son más duras que estar solo. O como mínimo sentirse así. No había esperanza económica, emocional y de bienestar para esta mujer. Esta es una serie de calamidades, cada vez peor. Llegó a un punto donde el siguiente paso era la muerte misma para Noemí. Estaba totalmente vulnerable. Estaba totalmente vulnerable. Y esta es la situación que estaba viviendo esta mujer. Nos encontramos allí en una situación muy difícil, como la que enfrentamos muchas veces nosotros. Nos encontramos muchas veces nosotros con este tipo de dificultad, ¿no?
A veces tenemos enfermizos en casa, decaídos. Tenemos una persona que, aunque afirma una fe inquebrantable en el Señor, ser creyente, luego al momento de tomar decisiones pasa de largo de la palabra del Señor y pone sus propias ideas y dice: esto es lo que vamos a hacer porque aunque mi Dios es rey, yo hago lo que yo quiero. Y entonces agravan más la situación. Y aquí estamos nosotros enfrentando dificultades, problemas, a veces incrementados por nuestras propias malas decisiones y a veces, ¿por qué no?, sufriendo las malas decisiones de terceras personas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues es lo que vamos a ver. Hay algo significativo. Aunque yo me he extendido y creo que hasta se me puede acusar a mí del delito de enfatizar las dificultades y las tragedias de Noemí, el escritor bíblico no lo hace. En muy breve, en un par de versículos, él cuenta todas las desgracias. Pero ¿sabéis a qué sí dedica bastante tiempo y extensión para explicar? A las reacciones que tuvieron cada una de estas mujeres, en particular de Ruth y de Noemí. Y la historia continúa. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Dios estaba obrando en su pueblo y entre su pueblo. Porque Dios nunca olvida sus promesas a pesar de la rebeldía y de la desobediencia de sus hijos. Dios permanece fiel aunque el pueblo sea infiel. Y eso lo sabemos nosotros muy bien. Porque nosotros somos infieles delante de Dios y Él, a pesar de eso, permanece fiel. Y Noemí se entera. Anda, en casa del pan ya hay pan. Claro, es que iba a haber pan, porque es la tierra que el Señor os había prometido. Y entonces empieza Noemí a pensar y dice: entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Aquí encontramos ahora a Noemí en ausencia de Elimelech tomando decisión. Yo vuelvo. ¿Por qué? Porque aquí me muero y allá hay pan. Lo más lógico es marchar, ¿no? Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: escuchad esto. Vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. En esa época, cuando alguien se despedía, no se despedía en la casa. Se acompañaba y en el camino se les acompañaba un momento y luego en el camino ahí se despedían. En la mente de Noemí está el volver a su tierra, a Belén, pero volver sola, sin sus nueras. Y luego les daba un discurso bastante cristiano, bastante piadoso, bastante espiritual y muy amable, incluso bendiciéndolas, pero vemos que esto es una incoherencia. ¿Por qué? Vamos a continuar con la historia. Después de llorar juntas, le dijeron: no, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperaríais vosotros hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con ellos? ¿Negaríais a casaros con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para vosotras, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. En otra predicación voy a explicar
el porqué de esta decisión, ¿no? ¿Por qué este discurso? Y es que Noemí estaba apelando a la ley de la época, en donde un pariente cercano tendría que casarse con la viuda, que no tuviera hijos, para continuar con el linaje de la familia. Tanto era así que algún pariente redentor, el que se casara con ella y tuviera algún hijo, el nombre de ese hijo no llevaría el nombre del padre, sino del ex esposo, del difunto, para continuar con la línea familiar. Vemos aquí en Noemí una situación bastante contradictoria. En lugar de convencer a sus nueras que regresaran con ella a la casa de pan, allí donde el Señor estaba bendiciendo, intenta persuadir a sus nueras para que vuelvan con sus familias y para que vuelvan a sus dioses. Ojo, Noemí no intenta persuadir a sus nueras para que vayan con ella allí donde Dios está bendiciendo, allí donde el Dios de Israel, que recibe a todos y bendice a todos, y que había elegido un pueblo para bendecir a través de ese pueblo a todas las naciones, les está diciendo de buena manera, con un discurso espiritual fabuloso: no, a la casa donde Dios bendice, vosotras no vais, quedaros aquí, casaros aquí. Y luego a Orfa le dice más adelante, vuelve, a Ruth le dice: mira que Orfa ha vuelto a la casa de sus padres y ha vuelto a sus dioses, haz tú lo mismo. Porque vemos aquí a Noemí cometiendo el mismo error de su marido, Elimelech. Está razonando y pensando y poniendo su esperanza en las cosas terrenales en lugar de confiar en el Dios que provee. Y luego, ante la situación, que no culpamos a Noemí, que aquí aprendemos otra cosa importante. Noemí está tan dolida, está tan dañada, está tan desesperada, que tiene una visión totalmente borrosa de lo que realmente está pasando y de quién es Dios. Porque total que reconoce el puño de Dios está contra mí. Eso es decir bastante. Eso es decir bastante. Quedaros aquí, volved a vuestros dioses, volved a vuestra familia. Vuestra seguridad está en un marido que encontréis, en un marido de una nación pagana e idólatra. ¿Notáis qué complicada es esta situación? Noemí está poniendo su confianza de futuro para sus hijas en un marido. ¿Lo notáis? Noemí les está diciendo: no, queridas mías, no vengáis a la casa de Dios, no vengáis bajo el abrigo y las alas del Dios de Israel. Vuestra solución va a estar en un marido que encontréis. Muy bonito, ¿no? Podéis decirme: menuda esperanza. Menuda esperanza. Mi esperanza está en un marido que encuentre. Ahí se puede repetir la frase de Guatemala. Ahora sí la habéis dicho bien y con convicción, ¿no? Pues es así. Noemí estaba ofuscada en su aflicción y no podía verlo. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en aflicción. Se nos nubla el pensamiento y no vemos nosotros con claridad. Tenemos aquí a una mujer que de buena manera está poniendo su confianza para sus nueras en la bendición o en algo que les pueda dar un ser humano. Cuando ella tiene lo más valioso que un ser humano le puede dar a otro: el conocimiento del Dios vivo y del Dios verdadero. ¿No os parece irónico? ¿No os parece irónico? Noemí conocía al Dios verdadero. Sabía que fuera de Dios
No hay ningún futuro mejor. Y sin embargo ella le está diciendo, no, 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 no. En lugar de que vengáis a Dios, conseguiros un marido y volvéis a vuestros dioses. Es una incoherencia. Y repito, no la estamos culpando. ¿Quién no ha tomado malas decisiones cuando uno está con el pensamiento nublado? Yo creo que todos. Dicen los psicólogos y los estudiosos del comportamiento, no tomes decisiones decisivas en dos momentos de tu vida. Cuando estás enamorado y cuando estás metido en un problema difícil, significativo, donde estás emocionalmente inestable. Estar enamorado es estar emocionalmente inestable también. Y de razón, ¿no? Algunos le llaman ese periodo de idiotez temporal, que en algunos casos se alarga hasta el infinito y más allá, ¿no? ¿No? Hermanos, podemos decir en qué estaba pensando Noemí. Noemí estaba pensando en su esperanza, pensaba su esperanza en las cosas de este mundo. Ya encontraréis a un hombre que os dé todo lo que necesitéis. Porque ella también estaba teniendo una idea equivocada sobre Dios. Porque les dice, el puño de Dios se ha manifestado contra mí. Conmigo no vengáis, porque este Dios con el que yo estoy es un maltratador. Lo está diciendo de alguna manera. Me está tratando mal. Me quitó a mi marido, me quitó a tus dos hijos, y quien hace eso no debe ser bueno. ¿Habéis escuchado a personas que han pasado dificultad y que han perdido a un ser querido y culpan a Dios y se expresan de Dios de esta manera? Un Dios bueno no hace eso. ¿Por qué? Porque en su dolor y en su sufrimiento, Noemí está culpando a Dios mismo de su situación. Cuando nosotros basta con que comprendamos que las situaciones por las que estaban pasando habían sido por la desobediencia, porque se habían alejado de Dios todo el pueblo y Dios estaba disciplinándolos y los problemas se habían agravado por sus malas decisiones. Hermanos míos, os voy a dejar yo esperando una de las frases más bonitas y maravillosas que han sido escritas en la palabra del Señor, la declaración de Ruth a Noemí. Pero quiero que nos centremos en esto hoy, que nos centremos en esto hoy. No importa las desgracias por las que tú hayas pasado o por las que estés pasando ahora mismo. Dios no es un Dios que te da de palos. Dios no es un Dios que quiere que tú sufras. No. Te podrá hacer sufrir cualquier persona a tu alrededor o tú misma, aunque diga que es creyente, que cree en Dios y es el más espirituflástico de todo el mundo. Pero no culpes a Dios de eso, porque Dios lo que quiere y tiene para ti es redención, cuidado y amor. Y este libro va precisamente de eso. No importa el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, Dios promete cuidar de nosotros. Permanezcamos en Cristo, porque si no permanecemos en Cristo, estaremos tomando la misma decisión de Abimelech. Vamos a salir de la tierra prometida, de la casa de pan, a donde el Señor nos ha dicho, allí no vayas porque allí habrá muerte y habrá destrucción. Hoy he estado muy trágico, ¿a que sí? Podéis decirlo sin ningún problema, yo lo reconozco. Pero sabiendo esto y conociendo esto, vamos a encontrar y vamos a disfrutar y a deleitarnos en lo que esta historia nos depara en el futuro. Hoy quédate con algo. No importa las desgracias que tú estés sufriendo o hayas sufrido, Dios te ama y Dios quiere darte pan. Y Dios quiere bendecirte y Dios cuidará de ti. Esa es la bondad de Dios. Nunca, nunca la olvides. Y vamos a terminar poniendo nuestras tragedias en las manos de Dios. No porque no estén en sus manos, es porque nosotros creemos que están en las nuestras. Vamos
a pedirle al Señor que nos ayude a renunciar a nuestro propio pensamiento y a nuestra propia opinión. Que su Santo Espíritu nos ayude a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino a buscar su palabra. Porque en su palabra encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Inclina allí donde estás tu rostro y te será fácil poner delante de Dios tus tragedias. Menciónalas en tu mente. Dile, Señor, he pasado por esto. He tenido un matrimonio donde el maltrato y el menosprecio era el pan de cada día. Me han abandonado, me han humillado desde pequeño. Cuéntale si tus padres no te dieron ese cariño y ese amor que necesitabas. Si tuviste un padre que pasó de ti, presa de la adicción, del alcoholismo, de la drogadicción, de su propia manera de vivir. Si tuviste una madre que no supo cómo cuidarte. Si tuviste hermanos que de alguna manera abusaron de ti, familiares cercanos. Cuéntale al Señor tus pérdidas y pónselas en sus manos. Ponles la situación por la que estás viviendo hoy, quizás desempleo, problemas, dificultades para legalizar tu situación aquí en este país, lutos por pérdida, quizás eres un profesional allá en tu país donde creciste, donde el Señor tuvo a bien que nacieras y has cambiado y has venido a una nación en donde tu formación, tantos años de estudio, de preparación, de inversión, no puedes sacarle rédito. Ponlo delante del Señor. Y lo estamos haciendo no para recrearnos en nuestro dolor, sino para pedirle que lo quite de nuestro corazón y de nuestra mente, para que nuestra mirada esté fija en Jesús. Padre eterno, aquí está tu pueblo delante de ti. Hemos sufrido heridas, Señor, a veces de aquellos que se esperaba que nos cuidaran. Hemos cometido errores personales que han agravado a veces la situación, porque no tuvimos quizás la oportunidad, porque no conocíamos tu palabra y no pudimos consultarla. Y en otras ocasiones por cabezonería nuestra, Señor, nos hemos equivocado. Padre, así como Noemí pasó por tantas cosas y tomó decisiones, queremos hoy, Señor Jesús, no cometer esos errores y queremos buscarte a ti. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Tú conoces la situación de cada uno, de cada una de mis hermanas. Y obra, Padre. Obra, Señor Jesús. Quita de nuestro corazón toda esa amargura, todo ese dolor, toda esa frustración. Y haznos ver que tenemos un futuro tremendo delante de ti y contigo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos con esa convicción de que tú nos cuidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.